Nos damos la bienvenida a nuestros estudios al doctor Patricio Torres, abogado en libre ejercicio, miembro de Unidad Popular, del Movimiento Popular Democrático, hoy unidos nuevamente, y fue vocal del Tribunal Supremo Electoral que antecedió al Consejo Nacional Electoral. Iniciemos, doctor Torres, por este tema de las consultas populares, el manejo que se da en Ecuador, las posibilidades que abre la Constitución sobre este tema y las diversas manifestaciones que llegan en su turno al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Constitucional. ¿Cómo mira este tema concreto de Elías Uní? Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, yo creo que la Constitución, aprobada, diríamos, en vigencia desde el 2008, estableció varios aspectos que tiene relación con el concepto de democracia directa, y entre ellas, pues, uno de los aspectos fundamentales, se estableció la posibilidad, diríamos, de la consulta al pueblo sobre diferentes temas. La Constitución habla de variados temas, o mejor dicho, no hay límites a las posibilidades, diríamos, sobre los temas que se los pueden consultar sobre cualquier tipo de asunto, y creo que es un mecanismo importante, que, bueno, no surgió simplemente a partir de la Constitución del 2008, sino antes, pero que en el Ecuador efectivamente se ha venido dando, si se quiere, un tratamiento diferenciado y extremadamente politizado, desde el punto de vista de que tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Corte Constitucional se actuaba en función, diríamos, del criterio que tenía anteriormente el propio presidente de la República, es decir, hablo de la época del correísmo, y en los cuales hubo, si se quiere, una suerte de tirarse la pelota, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el Tribunal, por la Corte Constitucional. Varios pedidos de consultas fueron. El más escandaloso, tenemos que decirlo, fue el de justamente Elías Uní, cuando se reunieron casi 700,000 firmas que superaban con creces aquellas necesarias, pero fue Domingo Paredes, me parece, el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien, en definitiva, para graficarlo de alguna manera, echó al tacho de basura todas estas firmas. La instrumentalización concreta, porque es evidente, pues, que daban la orden de que no califiquen, o los supuestos peritos puestos por ellos mismos, pues señalaban cuáles eran las firmas que se aprobaban o cuáles no. Entonces era evidente, por demás cierto, porque todos los aspectos conllevaban a que, si se hubiera realizado la consulta popular, iba a haber un apoyo mayoritario, efectivamente, para que no se explote, digamos, lo que se lo conoce como el Elías Uní, ¿no? Y obviamente hubiera sido una derrota política para el gobierno. Otra de las consultas populares que han dado mucho que hablar es la de Girón, que llegó a hacerse tras una espera de 4 o 5 años, me parece, desde que Yacu Pérez la propuso. Esto ha sentado precedentes en Ecuador, lo ha hecho a nivel latinoamericano. Hemos visto publicaciones, alguna que nos envían acá gratuitamente sin pedirla, que se llama Minergía, en la cual participan los sectores mineros del país, y también hay una participación gubernamental allí, en la cual hacen una apología, por supuesto, de la minería, y ven como una de las verdaderas tragedias que se ha dado en el Ecuador el resultado de Girón. Señalan también en estas publicaciones que hay una decisión del gobierno nacional de llevar adelante incluso el proyecto de Quimsacocha, pero en todo caso es otra de las polémicas consultas populares que se han dado en Ecuador. Claro, pero además, esta sí se llegó a darse. Sí, además tenemos como antecedente varias cosas. Recuerde usted que aquí en el país se aprobaron enmiendas constitucionales vía procedimiento, diríamos, parlamentario, procedimiento legislativo, y en donde, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales de estas enmiendas tenía que ver efectivamente con las consultas populares, porque y obviamente al declararse inconstitucional todo por la forma, diríamos, estas enmiendas constitucionales, pues hoy nuevamente tenemos en plena vigencia lo que la Constitución aprobada en el 2008 se refería a las consultas populares, que puede, por ejemplo, ser convocada, ¿no es cierto?, con el voto de las 2/3 partes favorable en este caso, de un gobierno autónomo descentralizado, su órgano legislativo, para que se pueda realizar una consulta referente a cualquier tema. Anteriormente, en las enmiendas se planteó que tenían que ser temas correspondientes supuestamente a las atribuciones del órgano local. Ya, pero lo que queda muy claro, doctor Torres, es que no es solamente un tema de plantear correctamente una pregunta, de recoger el 10% de las firmas de ese electorado.
una consulta popular tiene que pasar una serie de filtros y filtros no solamente legales, sino filtros políticos y más allá de esto, para entenderlo bien, filtros político-partidistas. Por supuesto, y entonces yo quiero referirme a cómo vino actuando el Consejo Nacional Electoral y la propia Corte Constitucional. Decía, se tiraban la pelota porque los unos decían que en función, diríamos, de garantizar la constitucionalidad, por ejemplo, de las preguntas, decían que primero tenía que ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral los formularios para recoger diríamos, el número de firmas o adhesiones, diríamos, a la consulta popular. Y así se pasaron mucho tiempo. Lo de Girón surgió por una coincidencia, diríamos, política muy concreta. Se cambió el Consejo Nacional Electoral y creo que hubo la voluntad política para tramitarlo, resolverlo. Y casi se hace otra consulta. Se confundieron papeles y por poco se va a consulta la pregunta planteada por Jorge Glass. Así es, mire usted. Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con la integración, por supuesto, pues en este caso del órgano como es el Consejo Nacional Electoral o la propia Corte Constitucional. Sí, algo que quede claro, sin Gustavo Vega no había esa consulta. No había consulta, por supuesto. Por supuesto que no había consulta, así como no hubieran existido otros hechos que se han dado y que creo que eso evidenció un régimen, diríamos en general, de facto, de hecho, de transición que hubo entre una institucionalidad correísta y la que en la actualidad está en disputa todavía, que eso se ha expresado con el juicio político. Ahora, ¿cómo mira usted la posibilidad de las nuevas consultas que se plantean? Que hay varias, entre las más importantes para la provincia de La Suay está aquella planteada nuevamente por Yacu Pérez para erradicar la minería. El Consejo Nacional Electoral está sumamente criticado, hay versiones que hablan de un alineamiento directo con una fuerte corriente política de derecha del Ecuador. Hay las protestas de los Yasunidos, cuyo contenido acabamos de conocerlo. ¿Qué posibilidades ve usted de que se pase efectivamente este filtro que es el Consejo Nacional Electoral? Y por otra parte, dentro de este análisis también tenemos que hablar sobre la Corte Constitucional con su nueva estructura. Vea, yo le veo muy difícil por la integración del Consejo Nacional Electoral. Y digo porque las fuerzas políticas que están en el Consejo Nacional Electoral evidencian también el fraccionamiento que existe, diríamos, en la derecha política en el Ecuador. Entendamos que de vicepresidente del Consejo Nacional está el integrante Pita, que diríamos es una persona que conoce mucho sobre este tema, ha sido presidente vocal del Tribunal Electoral en la provincia del Guayas, etcétera, pero él diríamos tiene la orientación digamos de una facción incluso de la derecha aquí en nuestro país. Diana Tamay debería un poco afirmar, diríamos, porque se le ve muy vinculada al gobierno, es decir, a la línea, diríamos, entre comillas, morenista. Tenemos ahí al Partido Social Cristiano, por decirlo, diríamos como fuerzas políticas, ¿no? Así es que yo creo que el gobierno tiene una mayoría en el Consejo Nacional Electoral y yo le veo muy difícil, diríamos, que puedan viabilizar la realización de consultas relacionadas con temas que tienen que ver con el ámbito de la minería, porque es evidente. ¿Cree que no va más? Yo creo que no, tanto el anterior como el actual. Bueno, Yacu Pérez estuvo optimista sobre esto. Hace 2 semanas decía que se modificó muy ligeramente la pregunta, pero que él sintió en una comparecencia física que hizo en Quito de que iba a aprobarse la pregunta. Yo le veo muy difícil, porque el proyecto político del anterior y del actual gobierno, como proyecto económico, etcétera, es efectivamente la explotación de nuestros recursos, es decir, va por la línea, diríamos, del extractivismo como fórmula de solución o planteamiento, como eje central desde los distintos ámbitos, tanto político como en el ámbito económico. Entonces, yo creo que va a ir. Ese proyecto entonces encontrará resistencia, sobre todo creo que en la movilización, en la lucha social, porque usted ahí mira que los sectores, diríamos, y que tienen las principales, diríamos, o fuerzas políticas, pues coinciden con el proyecto del gobierno, es decir, tanto el Partido Social Cristiano, fuerza parlamentaria, el propio correísmo, ¿no?
agrupado en lo que se llama Revolución Ciudadana, el propio morenismo, agrupado como Alianza País, ¿no?, y otras fuerzas políticas mayoritarias, por supuesto que no lo dicen abierta y públicamente, pero están con el proyecto de que efectivamente, ¿no es cierto?, la minería tiene que darse como un proyecto aquí en nuestro país. ¿Cómo miró usted, aunque nos desviamos un poquito del tema, pero siempre estamos hablando de la consulta popular, lo que sucedió aquí en la Cámara Provincial o en el Consejo Provincial de la SUAY? Precisamente eso, es decir, es innegable que el gobierno trabajó para tener los votos, para que no se obtenga las 2/3 partes, para que se realice la consulta popular en la SUAY. Allí hubo una confluencia muy extraña de partidos que estuvieron peleando uno contra otro, pero en el sentido de la palabra, disputándose con todas las armas, las dignidades políticas, tratando de lograr el voto popular, y luego estuvieron todos juntos, unidos con un solo propósito, el de evitar esa consulta popular o el de ir en contra de los proyectos de Yacu Pérez. De todas las justificaciones que se den, que se pretende que no genere un liderazgo el prefecto, otros que no les convocaron a tiempo, aspectos que no tienen absolutamente nada que ver, pero que confluyeron en un hecho. Y todos se juntaron en torno al gobierno para que no exista la consulta popular. Y esto tiene relación con lo que hemos señalado anteriormente. Al gobierno no le conviene la realización de consultas populares porque se va deslegitimando cada vez más en su proyecto económico. ¿Usted vislumbra que nos vamos a encontrar con un segundo capítulo del Yasuní? Que se conseguirán, me parece que son entre 60 a 70 mil firmas, pero que no pasarán el filtro nuevamente del Consejo Nacional Electoral. Lo correcto que hubiera sido el Consejo Nacional Electoral, revisar, diríamos, su actuación con respecto a lo de las firmas, ¿no?, y dar paso a la consulta popular. Eso sería correcto. Si yo fuera miembro del Consejo Nacional, pediría eso, ¿no es cierto? Hay mecanismos, instrumentos administrativos para hacerlo, y efectivamente ordenar nuevamente que se revisen las firmas, ¿no?, y la convocatoria a una consulta popular, porque el daño está hecho. Es decir, que todas esas firmas, toda esa voluntad que se presentó hace algunos años, que por una voluntad, porque además está demostrado fehacientemente, el Consejo Nacional Electoral funcionaba pues como cualquier órgano manejado por el correísmo, no en función de sus resoluciones de acuerdo a las orientaciones. Entonces, yo creo que puede hacerlo el Dejemos Consejo el escenario Nacional del Consejo Nacional Electoral. El tiempo no nos da para mucho más análisis de este organismo. Hablemos de la Corte Constitucional y su relación con las consultas populares. Ellos van a jugar un papel muy importante. Y yo creo que la Corte Constitucional, entiendo, también conozco a varios integrantes, conozco, diríamos, de su concepción que tiene, pero es obvio que también va a estar sujeta, diríamos, a una concepción que ellos puedan tener de acuerdo al origen donde surgieron. Entonces, de hecho... Usted habla de los vocales individuales de la Corte. Claro, pero a mí me parece que ahí hay un tema, ¿no?, que tiene que ver, diríamos, fundamentalmente con los derechos fundamentales y tiene que ver con un proyecto de país. Claro, la Constitución ecuatoriana, si vamos y solamente, diríamos, interpretamos de acuerdo al texto constitucional, establece, por ejemplo, ¿no es cierto?, derechos, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Establece, por ejemplo, prohibición de explotación en distintas zonas, etcétera, en nuestro país, pero siempre, y yo recuerdo, porque en la propia Asamblea Constituyente se discutía ese tema, había un tipo de excepción. Entonces era una palabra que se estableció en la Constitución de la República. Si vamos al texto constitucional, hay excepciones. Para la regla general hay excepciones. En el caso concreto, por ejemplo, en la explotación, en zonas, etcétera, no, pero siempre se utilizó el término de la excepcionalidad. Entonces, a la Corte Constitucional lo que le toca interpretar es a la luz, diríamos, de cuando no se vulneran los derechos fundamentales que tiene tanto la naturaleza como los ecuatorianos. Y yo creo que pueden ellos adoptar resoluciones o sentencias, ¿no?, que puedan desarrollar los derechos. A mí me parece que va a ser fundamental y aspiramos a que la Corte Constitucional actúe de esa forma, porque lo simple es decir, sí señores, no hay posibilidad de explotación en áreas de zonas protegidas, etcétera, lo que todos sabemos. ¿Hay algún tipo de jerarquía entre las decisiones que puedan tomar los dos organismos, CNE y Corte Constitucional? Es decir, lo que me refiero, y para poner muy claro, en caso de discrepancia en el criterio sobre una determinada consulta popular entre los dos organismos, ¿cuál prevalece? Bueno, dependerá en qué ámbito.
porque la Corte Constitucional, y ese es el diseño, diríamos, la arquitectura, diríamos, estructural de nuestra Constitución, en cuanto se refiere a la parte orgánica, es que la Corte Constitucional es el máximo organismo. Claro, la Corte eventualmente, ante una decisión que flagrantemente podría estar violándose, estoy poniendo un escenario, podría estarse violando por parte del Consejo Nacional Electoral, podría actuar. Por supuesto, pero entendamos que el Consejo Nacional es un órgano, si se quiere, administrativo electoral. De ahí luego tenemos dependería de por qué y cómo se toma la decisión. Pero ante cualquier resolución de carácter administrativo de cualquier órgano, tenemos también la Corte Constitucional. O sea, si usted me pone la Corte Constitucional, y vamos a depender mucho de lo que la Corte Constitucional. A propósito de estos temas, y también tiene nuevamente un origen en Gustavo Vega Delgado, no vamos a poder tratarlo en detalle, pero ¿cuál es un criterio general que tenga usted con respecto a las reformas que se proponen para el Código de la Democracia, para el sistema electoral en Ecuador? Bueno, está contracorriente la propia Asamblea. Recuerden, si mal no recuerdo, las elecciones son creo que el 21 de enero del 2021. Y norma constitucional y en el Código de la Democracia no se pueden hacer reformas hasta antes de un año, solo se pueden hacer. Es decir, quiere decir que tenemos 3 meses. Las reformas deben estar aprobadas hasta el 20 de febrero. O sea, tenemos poquísimos meses. Y yo creo que hay varios ámbitos, ¿no? Primero, se tiene que hacer una reforma con respecto al método o el sistema electoral. Webster. Yo creo que eso es fundamental y que también tiene que ver con el tema de los distritos. Es una situación muy perversa que impide que importantes sectores de la población no puedan acceder a la representación. El método es uno de los aspectos fundamentales, creo que no el único. Segundo es el tema del financiamiento de las campañas electorales. Yo creo que hay que establecer mejores mecanismos para auditar el gasto de la campaña electoral. Pero yo personalmente considero que deberíamos mantener la línea de que el Estado financie las campañas electorales. Caso contrario, retornaríamos en la época en que efectivamente las personas o candidatos o sujetos con mayores recursos económicos inundaban de propaganda o de publicidad electoral. El tercer aspecto, que yo creo que es muy importante, es también establecer el tema de las organizaciones políticas. Hoy tenemos un sistema en donde se regula absolutamente todo de las organizaciones políticas. Mire usted, en elecciones de designación de candidatos se tiene presentes a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, no sabe qué van a hacer, pero bueno, pero por otro lado, mire usted, no hay causales de disolución cuando, por ejemplo, los sujetos políticos están financiados con recursos ilícitos, como es el caso actual. Que estamos viviendo, que es evidente que se han sabido financiar con recursos ilícitos, hay una doble contabilidad, etcétera, y no se establece, por ejemplo, como causal de liquidación, en fin, del sujeto político. Entonces, también tiene que establecerse mecanismos idóneos, diríamos, para garantizar el funcionamiento y una posible disolución, ¿no es cierto?, o extinción de la organización política con este financiamiento, pues, que lo estoy planteando. En cuarto lugar, creo que es importante entender lo que son, diríamos, los mecanismos de publicidad. Ahí hay una fuerte corriente, creo yo, en el cual, por ejemplo, el ámbito de regular el tema de las redes sociales, aspectos con los cuales habría que discutir, ¿no?, en los actuales momentos, que creo que son las líneas básicas, ¿no?, que hay que entender. Y desgraciadamente ¿Cree usted en este tema de que los ecuatorianos debemos seguir pagando las campañas electorales? Pues se está usando dinero del erario público, sí, supuestamente basado en un principio de equidad. Sí, vea, yo personalmente creo, por toda la experiencia, recordemos que la experiencia de nuestro país ha sido lo contrario. Bueno, en estos últimos años efectivamente ha habido un financiamiento con franjas pagadas por el Estado, porque del otro lado corremos el riesgo, entendamos que la economía ecuatoriana está sustentada por, diríamos, en los hechos oligopolios, ¿no? Y el poder económico pues incide mucho en el ámbito del poder político. Ya veo yo, sin el financiamiento del Estado en las campañas, miro yo a los sujetos políticos en condiciones muy diferentes. Aquellas organizaciones políticas, ¿no?, que no tienen recursos frente a las que la tienen. Y usted sabe que en un proceso electoral,
muchos apuntan, empresarios, etcétera, a quien puede tener la opción electoral y financian esas campañas electorales. Y también y yo digo, no lo digo claramente, tenemos la posibilidad del financiamiento con recursos ilícitos en campañas. Todavía en nuestro país, en lo que es evidente, pues que hay recursos ilícitos que circulan. Y no de ahora, esta es una historia pero yo creo la vida. que aunque todavía no funciona bien, pero me parece que es una forma de democratizar la participación. Caso contrario, téngalo por seguro. Pero tiene que una campaña. La autoridad electoral debe tener también herramientas para controlarlo, porque si no queda solamente en retórica. Yo digo es fácil. Pongamos el ejemplo concreto ahora. Es en virtud, pues, efectivamente, de que, mejor dicho, hacer reformas para transparentar el tema de los recursos económicos. Pero ¿cómo estima usted el costo de los sándwiches, de las camisetas, de los banderines, de los pósters, etcétera, 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 etcétera? Hay varios mecanismos. Yo creo que sí hay cómo, diríamos, valorarlos. Recuerdo en el ámbito administrativo las famosas agencias norteamericanas. Pero usted es abogado y usted sabe que las cosas hay que demostrarlas. Sí, claro. No solamente las percepciones funcionan. Vea, por ejemplo, aquí el Consejo Nacional Electoral tiene la opción efectivamente de mandar observadores, de mandar funcionarios para que efectivamente constaten esos elementos, y es fácil constatar, pues en tal concentración, tantas personas, etcétera, y todos esos elementos. Y usted cruza toda la información. Pero usted está asumiendo que las personas están pagadas. Hay personas que espontáneamente estarán allí. Pero tiene costo, tiene costo, verá, y es fácil, transporte, tiene costo los alimentos que consiguen, tiene costo los artistas, tiene costo, etcétera, etcétera. Si usted es tan cierto, vea usted que en presentaciones artísticas, a veces con recursos del Estado, digamos, solamente planteadas las inquietudes en este tema que es de difícil solución. Que ojalá realmente, por lo menos, los dineros sucios de campaña se corten de alguna manera. No nos queda tiempo para más, doctor Torres. No quisiera dejar de tocar un tema que tiene que ver con su partido, su movimiento, sus partidos y movimientos. El MPD estuvo fraccionado, usted estuvo fuera incluso de la agrupación que la reemplazó, Unidad Popular. Hoy se han reunido tras todo este proceso que tuvo de por medio también la participación del MPD como parte de la coalición de Alianza País. ¿Qué queda como saldo? Yo creo que es saldo negativo para una organización en la cual efectivamente yo fui parte, como fue el Movimiento Popular Democrático. Digo fue parte porque hasta el último varios militantes pugnamos por la existencia, y en los hechos quedó así, tanto legal como en los hechos, del Movimiento Popular Democrático, un partido con una historia importante. Desgraciadamente, en una última convención, conozco, sin haber consultado a las bases, por supuesto, pues, que ha habido un proceso, yo diría, de absorción de UPEA al MPD, pues del MPD ya no queda absolutamente nada desde el punto de vista legal, y entonces varios militantes hemos dicho ha concluido esta etapa histórica, y hoy con una serie de compañeros y compañeras estamos con un proyecto, diríamos, desde ámbito de la izquierda, reconociendo a Unidad Popular. ¿Está hablando usted como MPD? Claro, sí. Porque usted se ha reintegrado. Lo que pasa que en la última resolución de la convención existente, no se ha resuelto que haya un proceso de fusión entre Unidad Popular y el MPD. Entonces, varios militantes no estamos de acuerdo, no somos parte ya de ese proyecto. ¿Usted no acepta esa unidad? No acepto, no me considero parte de Unidad Popular, no nos consideramos parte de ese proyecto. Entonces, con algunos compañeros estamos mirando el proyecto efectivamente de darle continuidad a lo que ha sido el Movimiento Popular Democrático, porque desde el punto de vista legal no quedará Unidad Popular, lista 2, y ya no MPD. Así está legalmente. La resolución, por supuesto. Entonces usted sigue fuera de Unidad Popular. Fuera de Unidad Popular, y así lo hemos dicho y lo vamos a hacer público. Pero MPD es solamente entonces una figura extraoficial. Extraoficial, por supuesto. En los actuales momentos es así. Entendemos que hay un proceso histórico complejo de entenderlo, pero yo creo que por parte de lo que hoy constituye Unidad Popular hay una especie, diríamos así, de desconocer el papel jugado por Ahora el futuro de la izquierda se pone en duda ante este MPD o Unidad Popular escindidos, divididos, el socialismo que no llega tampoco a reagruparse a pesar de una fuerte figura que ha asumido la presidencia como Enrique Ayala.
hay fuertes divisiones. Desgraciadamente, pero vamos a trabajar en el ámbito de la izquierda. Tenemos que no solamente ser autocríticos, sino a su vez mirarlo en perspectiva. ¿Qué le dice a usted su instinto de qué línea política va a ser el próximo presidente de Ecuador? Es muy difícil, pero yo personalmente tengo la idea de que habrá algún personaje nuevo que surja. ¿No cree usted lo que dice Diego Delgado de que Jaime Nebot es el próximo presidente de Ecuador? Yo no creo, porque Jaime Nebot tiene sus límites y puede darse lo que ha ocurrido tanto en las elecciones aquí como en otras, en donde que alguien ya se creía presidente y históricamente, todas las personas que se han creído presidentes de la República han perdido la elección. Todos. Ya. Vamos a ver si es que esto se da, porque hay una especie, diríamos, de indefinición todavía desde el punto de vista político de la mayoría de ecuatorianos. Hay un cansancio, al gobierno está deslegitimado, las fuerzas políticas. Yo parto de un ejemplo, es decir, en el Ecuador pues no hay partidos políticos y organizaciones sólidas y por ende pues tenemos, si se quiere, apenas un 10-12% de los ecuatorianos que se definen desde el punto de vista ideológico político, pero el 90% de los ecuatorianos van por otra opción, y eso es lo que tiene y hay que tomar en cuenta en los resultados electorales. Bien, queremos agradecerle al doctor Patricio Torres, abogado en libre ejercicio, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral.